Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto verlos una vez, bueno, va bien saludarles por este medio, algunos no los veo, pero los veo ahí conectados, pero gracias a Dios, mire, una de las cosas que puedo disfrutar, o el hombre puede disfrutar, es dejar un muy bonito legado. El mejor legado que un hombre puede dejar es su experiencia con Dios, que vean a Dios en tu vida, como Salomón pudo ver esta parte en su padre David. Entonces, esa experiencia es muy elemental. Las palabras, hermanos, del rey David hacia su hijo Salomón, las vemos llenas de contenido y experiencia con un Dios que él amaba y servía con integridad. David plasmó en cada una de ellas quién era Dios para él y lo que su hijo podía vivir si hacía lo que él hizo con cada una de las palabras de su buen Dios. Y el devocional de esta noche está basado ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 9, donde David da unos consejos increíbles a su hijo que él tenía que hacer, él tenía que ponerlos por obra y sobre todo, hermanos, en verdad, vivir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el mejor legado que podemos dejar, una experiencia con Dios, que nuestros hijos vean esa parte. Por ejemplo, los varones y nuestras amadas hermanas, hoy de verdad deseo que escuchemos estos consejos y que cada uno de los que estemos aquí, hermanos, anhelemos ser como David o como muchos siervos, los cuales vivieron en la grandeza y el poder de Dios cada día. Así que busquemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo del 1 al 9. Mire lo que dice aquí David refiriéndose a su hijo Salomón. Llegaron los días, dice, en que David había de morir. David estaba preparando ya el escenario de su muerte prácticamente. Él sabía que llegaría un momento en el cual todos tenemos que enfrentar. Dice, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿ok? Esa es una realidad de lo que sucede. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Estaba hablando, ¿sabes qué? Es la parte de la vida, voy hacia la muerte, ¿sí? De todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Es interesante esta frase, ¿no? Esfuérzate y sé hombre. Hermanos, de verdad, fíjese que yo recuerdo que una ocasión pensando, dije, ¿cuál sería mi reacción o cuál va a ser mi reacción cuando uno de mis padres parta? Bueno, cuando partió mi madre, ya casi 3 años, en ese sentido, la verdad que si no fuera por el Señor, sí nos venimos abajo, pero gracias a Dios que tenemos esa esperanza. Y Dios me confortó mucho en ese tiempo, pero es algo normal. Todo sigue en el camino todo sigue en el camino de la vida aquí en la tierra, ¿sí? Pero pues David estaba entregando casi prácticamente ya su vida. Está diciendo, bueno, esfuérzate tú, porque tú vas a seguir reinando, hijo, y sé hombre. Ahora, déjame decirle algo, varones, comportarnos a la altura de un varón de Dios es una bendición. Hay muchos varones en las iglesias, pero no de Dios, créame. Son más del mundo que de Dios. Hombres todavía carnales, hombres que en verdad no se guían bajo la sabiduría de Dios, hombres que no tienen el entendimiento de Dios, y qué triste esto. No se esfuerzan, no son hombres, no se comportan como hombres de Dios, no siguen la palabra de Dios, no son sabios a pesar de la edad. Créanme que, híjole, es triste ver mucho hombre ya mayor, y perdónenme, también ya viejo, pero tan falto de sabiduría y siendo niños, híjole. Pero bueno, te das cuenta que la sabiduría no viene por la edad. La verdad, hermano, pues da vergüenza antes que ánimo y de ejemplo de vida, porque dices, no, aquí no hay nada que captar. O sea, en vez de estar enseñando a otros jóvenes, en vez de estar haciendo esto, no hacen lo correcto. El mandato de David a su hijo Salomón fue muy enfático a que pusiera por obra los preceptos, los juicios, los mandamientos, la palabra de Dios en su vida, que lo iba a bendecir. Versículos 3 y 4. Dios le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Es interesante. David hablaba mucho de mi Dios, porque él lo hizo un Dios personal. Él lo experimentó. Hay un libro muy bonito que yo llevé cuando
eran mis primeros prácticamente pasos en el Señor. Mi experiencia con Dios es elemental. Creo que ese libro lo van a llevar nuestro hermano Joel más adelante, terminando Semillas, porque es un libro que te habla de esa experiencia día con día. Y dice David aquí, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Dice aquí, andando en sus caminos, y más que nada tiene que ver con vivir la palabra de Dios y observando sus estatutos, poniendo atención, que tiene que ver, hermanos, con la meditación de la palabra de Dios todos los días, la cual la estás analizando. Dice, y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Hermanos, a través de la aplicación de la palabra de Dios hay prosperidad en la vida del cristiano. Dice aquí, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Sí? Ahora, veamos el versículo 4 también, el propósito. Al aplicar la palabra de Dios, al vivir en la palabra de Dios, Dios haría este propósito en Salomón, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, y habla aquí de integridad, de honestidad con Dios, de todo su corazón, todo tu ser, mente, todo perteneciente a Dios, y toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, que gobierne sabiamente, hermanos, en ese tiempo. Y es interesante esta parte, ¿no? Versículo 5. Y aquí en el 5, hermanos, le hace referencia precisamente a algunos de sus enemigos de David, que él tenía que tratar en cierta forma a Salomón con estas personas. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo con 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, dice, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Había paz en ese entonces. Ellos fueron a hacer esto, dice, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues, le da la indicación, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Le iba a hacer la guerra y obviamente lo tenía que aniquilar para que no le trajera problemas más adelante, porque David se encargó de entregarle un reinado donde, hermanos, en verdad hubo paz en todo ese tiempo que Salomón estuvo gobernando, pero que tenía que atacar esta situación con sabiduría. Pero aquí le dice que tenga cuidado con unas personas que estuvieron con David en ese tiempo, cuando él, pues, Absalón se sublevó y quiso dañar al rey David, ¿no? Dice, más a los hijos de Barzilai, Galadita, dice, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, y vea la razón, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Apoyaron a David en ese momento. Y dice el 8, también tienes contigo a Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Bahurim, dice, el cual me maldijo con una maldición fuerte, o sea, unas palabras bastante fuertes, no un hechizo, no conjuro, nada de eso, el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió, dice, a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero obviamente esto lo tendría que hacer pues Salomón para pues poder tener esa paz en el reino, ¿no? En esa parte. Pero ahora dice, no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, con un hombre que era pues traidor en cierta forma. Traicionó a David, lo recibe muy bien, pero dice, yo no te voy a matar, va a haber alguien que acabe contigo, como debes hacer con él. Dice, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David, dice, con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. ¿Sí? Ven cómo David va preparando el camino, ¿no? En ese aspecto, para ya concluir y dejar el reinado a su hijo. Y el 11 dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, dice, 7 reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y el 12, el último, dice,
Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera, puesto que obedecía lo que Dios quería. Hermanos, la obediencia es clave. La obediencia, para que haya bendición y conozcas y experimentes a Dios, tiene que haber obediencia. Si no, se llama rebeldía. Mientras la sabiduría de Dios rija nuestras vidas, todo estará firme y prosperarás. En el momento que empecemos a sentirnos autosuficientes y que no necesitamos de Dios, hermanos, lo vamos a perder todo. Mire, los mejores consejos están en las Escrituras. Uno de los pasajes claves en la Biblia está en la carta de Romanos, ahí en el capítulo 15, versículo 4, para que pongamos atención. Por favor, mire lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, o lo que acabamos de leer, para nuestra enseñanza se escribieron. Vea el propósito, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza al aplicar la Biblia. Nuestra intimidad con Dios es importante, hermanos. Él se deleita en escucharnos y bendecirnos. Este salmo nos menciona esta gran verdad. Ahí el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima, ponga atención, de Jehová es con los que, no todos, le temen. Y temer es obedecer, es reverenciarlo, es estar de acuerdo con Él. Los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así que te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias en verdad porque podemos obtener de ti sabiduría. Aún en problemas difíciles, aún en pruebas, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias porque nos invitas a poner por obra tu palabra. Gracias porque nos invitas a ser diferente. Gracias porque nos invitas a cambiar. Tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Tú nos bendices en todo tiempo, en todo momento. Así que te alabo, te honro, te glorifico y te doy, Padre, la alabanza porque eres digno. Señor, danos sabiduría, danos un corazón entendido. Enséñanos de tal manera que traigamos al corazón sabiduría por todo lo que aplicamos día con día. Así que te honro, te pido que des a mis hermanos un corazón entendido y un corazón prudente, sabio, que obedezca y que sea prosperado en todo cuanto haga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la iglesia Bíblica Amat. Un placer poder estar contigo. Qué gusto me da de verdad poder compartir la palabra de Dios, seguir aprendiendo todos los días, porque todos los días tenemos que estar leyendo este libro de vida que Dios nos dio. Así que espero que tengas un lindo descanso. Nos vemos, primeramente Dios, mañana con un devocional más para el alma. Hace un ratito tuvimos nuestro tiempo de oración, pero gracias a Dios, hermanos, en el tiempo de oración es complicado que se conecte hoy en día la gente. De verdad, su prioridad ha cambiado, pero no por eso yo bajo la guardia. Así seamos 5, 6, hermanos, pues esa fidelidad la requiere Dios. Y bueno, mientras tengo que seguir adelante, yo tengo que disfrutar las bendiciones de Dios. Si la gente no quiere hacerlo, pues yo ahí ya no puedo hacer nada. Esto es personal. Así que Dios te bendiga y espero verte mañana con un devocional más para el alma. Muy buenas noches, gracias.